Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de Ser Voz Guía. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes, retomando nuevamente este espacio después de un breve receso, eh, receso que era necesario frente a las situaciones y circunstancias personales que viví en las últimas semanas. Publiqué en mis redes sociales personales y tanto de Ser Voz el anuncio de que mi padre falleció. Les había contado, creo que hace como unos 15 o 20 días en el último Ser Voz que hice, que había tenido un accidente delicado y a raíz de ese accidente mi padre falleció el 3 de julio y bueno, ha sido un proceso de verdad de mucho aprendizaje, de muchísimo aprendizaje. La muerte de un ser querido y más de una persona tan cercana como tu papá o tu mamá esas personas que hayan sido figuras de padres en tu vida es muy profundo, es un proceso muy doloroso. Y hoy quiero hablar contigo y compartirte algunas de mis experiencias y aprendizajes en este proceso. Y hoy quiero hablar contigo especialmente si estás pasando por un momento de duelo, por un momento de pérdida y sobre todo por la pérdida de un ser querido, por la muerte de un ser querido. Hoy quiero que este ser voz sea especialmente para ti y para mí que estamos pasando por procesos de duelo. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca del duelo, de lo importante que es hacer el duelo en nuestra vida, porque finalmente es el duelo el que nos permite liberarnos para poder avanzar, porque al experimentarlo en carne propia, al experimentarlo en carne propia, es cuando te das cuenta de lo profundo que es este proceso, de lo transformador también que puede llegar a ser, de cómo a través del duelo puedes empezar a resolver muchas cosas en tu vida. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar acerca del duelo, compartiéndoles también de este proceso que estoy viviendo de duelo por la muerte de mi padre. Gracias a todos. Quiero en primer lugar darles las gracias a todos los que me escribieron, los que estuvieron conmigo cercanos a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, enviándome mensajes de solidaridad, de amor, de luz, de esperanza, de consuelo. Mil y mil gracias a todos. Dios les bendiga. Y de verdad que hemos sentido mi familia y yo el respaldo y el amor de Dios a través de cada persona que se ha manifestado con una llamada, con un mensaje, que nos estuvo acompañando presencialmente aquí en Bogotá, en el sepelio de mi papá. Y hoy quiero compartirles con ustedes de verdad desde el corazón lo que ha sido este proceso, mis aprendizajes y lo valioso que ha sido entender este proceso del duelo. Yo había hecho un curso precisamente el año pasado para la Escuela de Ángeles, en donde participé durante un tiempo como instructora y había hecho un curso precisamente acerca del duelo el año pasado, basado en duelos que había vivido con decisiones que había tomado. Una de ellas fue la decisión de cambiar de trabajo, de cambiar de estilo de vida y empezar a desarrollar mi propósito de vida a través de ser voz. Y otra fue la pérdida de un bebé que yo tuve. Pero esos duelos fueron de otro tipo. Y hoy quiero también contarte que hay diferentes tipos de duelo, ¿sí? Y en ese momento, cuando yo hice ese curso sobre el duelo, hablé de estos duelos que tenían que ver con decisiones y que tuvo que ver con algo que fue inesperado para mí, que fue la pérdida de mi bebé. Pero este duelo, que es la pérdida de un padre, es, es un duelo que se vive ante la muerte de una forma diferente. Son las mismas etapas, pero de verdad que es mucho más profundo. Y por eso hoy quiero hablarle a todos, a todos, a todos aquellos que estén pasando por un momento de duelo en su vida. Si tú conoces a alguien que en estos momentos esté pasando por un momento de duelo, por la pérdida de un ser querido, comparte esta grabación, comparte con él esta grabación, envíale el link o compártelo en tu muro para que lo pueda escuchar, porque hoy mi mensaje es para todas esas personas que como yo están pasando por este momento.
Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Gracias, Lucely Gómez, bienvenida. Carito Agudelo, muchas gracias, hermosa. Yolanda Gutiérrez, gracias por estar aquí conectada y gracias por tus mensajes también, porque estuviste muy cercana a mí en este proceso. Lucely, muchas gracias, la recibo con mucho amor. Huguito Herrera, bienvenido. Bueno, tenía un tema aquí con mi cuenta de Instagram que parecía ser que estaba ahí como bloqueada, pero ya voy a empezar la transmisión en Instagram también para las personas que se unen en Instagram. Oh. Entonces, denme un segundo, por favor. Voy a empezar también aquí la transmisión en simultánea en Instagram. Hola, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro Servos Guía del día de hoy. Te saludo muy especialmente, estoy aquí ya de regreso, retomando todas mis actividades y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial basado pues en esta experiencia de vida personal que estoy viviendo en estos momentos y es el duelo por el fallecimiento de mi padre que falleció el 3 de julio y bueno, te compartí en varias de mis redes sociales sobre este acontecimiento y hoy lo que quiero es compartir parte de la experiencia que he vivido en este duelo y hablarte de la importancia de vivir los duelos para poder avanzar, para poder liberarnos del dolor y para poder seguir adelante, porque finalmente nuestros familiares que se van de este plano físico, ellos toman una decisión, su alma toma una decisión y trascienden a otro plano y su camino espiritual sigue, pero los que nos quedamos aquí en esta vida tenemos todavía un propósito por cumplir, tenemos todavía una misión que cumplir y es aprovechar realmente el regalo de la vida, cada momento, cada instante, porque nuestra alma sabe el momento, nuestra alma sabe el día y la hora en la cual se va a ir, pero nosotros conscientemente no lo sabemos. Imagínense si supiéramos todo el tiempo cuándo nos vamos a morir, pues no estaríamos disfrutando de la vida. Entonces, por tanto, hay que aprovechar cada momento, cada instante y todo esto que ha sucedido con la muerte de mi papá, lo que me ha ratificado es el propósito de lo que estoy haciendo a través de ser voz, el propósito de haber tomado la decisión de dedicarme a acompañar a las personas a sanar, a crecer, a transformar sus vidas para estar más conectados con su esencia, con su ser real, porque cuando estamos conectados con nuestro ser real es cuando podemos disfrutar a plenitud esta experiencia de vida. Voy a comenzar con nuestra oración, porque ustedes saben que siempre pido que la divinidad nos acompañe en este espacio y voy a compartirles parte de mi experiencia en este proceso de duelo. También quiero compartirles algunos apartes de este libro que me regaló una gran amiga mía, que Dios puso en su corazón que trajera este libro. Ha sido de mucha iluminación, se llama Mundos Invisibles de Elsa Lucía Arango. Y para ti que estás pasando en estos momentos por un proceso de duelo, te lo recomiendo muchísimo porque me ha dado mucha sabiduría y entendimiento de lo que está pasando en estos momentos, de lo que pasó con mi padre a trascender a otro plano, a otro mundo espiritual y de lo que sigue para mí y para los que nos quedamos aquí. Entonces eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿vale? Entonces bienvenidos a todos. Huguito nos dice un fuerte abrazo, el perder un padre no es fácil y solo lo sentimos los que lo hemos vivido. Sí, así es. Y aquí está, hola Moni y hola mi nana hermosa, bienvenidas aquí en Instagram. Y claro que sí, es una experiencia que cuando la vivimos y los que lo hemos vivido es cuando realmente podemos entender la profundidad de lo que es la tristeza y el dolor ante la pérdida de un ser querido. Entonces, mi abrazo, de verdad, con todo mi amor para todos los que en estos momentos estén pasando por un momento de duelo. Y ese abrazo es desde mi alma a su alma, porque comprendo completamente qué es este dolor y cómo es este dolor, porque es muy profundo. Vamos a hacer nuestra oración, entonces a los que están conectados en estos momentos les voy a pedir simplemente que cerremos los ojos un momento, si los puedes cerrar, si estás manejando o estás en otro lado no lo hagas, simplemente escúchalo y conéctate con la intención de la oración.
Y tomamos una respiración profunda para conectarnos con este momento. Amada divinidad, te doy gracias por permitirme estar nuevamente aquí en este espacio que ha sido creado en tu nombre para llevar estos mensajes y estas reflexiones que tú pones en mi corazón para entregarlas con mucho amor a todas las personas que martes a martes se conectan, que escuchan estas grabaciones. Te doy gracias por permitirme seguir cumpliendo con mi misión a través de ser voz y te pido que bendigas este espacio, que yo pueda ser la voz para que tú transmitas este mensaje a todas las personas que hoy están viviendo una situación similar a la mía y que mis palabras puedan ser de consuelo para ellos y para mí. Gracias, amados ángeles y arcángeles, por estar aquí presentes y que todo lo que suceda en este espacio sea para el más alto bien de todos los que estamos aquí conectados, los que están escuchando esta grabación de forma temporal, para todos y para todo. Amén. Bueno, muy bien. El tema de hoy, como les decía, es el duelo. Entonces vamos a hablar sobre el duelo, sobre las etapas del duelo. Y quiero comenzar con una parte del libro de Mundos Invisibles de Elsa Lucía Arango, que nos habla precisamente sobre la muerte. Y es que realmente no nos han preparado y no nos hemos preparado a lo largo de nuestra vida para asumir la muerte, para vivir la muerte. Y la muerte hace parte de la vida. Definitivamente, todo el tiempo, incluso en nuestro cuerpo físico, estamos naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. Miles de células cada día mueren para que nazcan otras, para que se renueven y lleguen nuevas células que van a seguir manteniendo nuestro cuerpo físico. Y en el universo hay un constante ciclo de nacer y morir. Sin embargo, quizás no estamos preparados para asumir la muerte y la vemos como algo malo o como si fuera un castigo, o por qué llegó esto a nuestra vida, o por qué Dios me castiga llevándose a la persona que más amo. Y realmente estos son los momentos en donde entendemos el sentido de la muerte, y como lo publiqué en el post del día de ayer, la muerte no es el fin, es solo el inicio de un nuevo camino. Y lo he entendido mucho más en estos momentos, lo he entendido muchísimo más con la muerte de mi papá. Y por eso quiero compartirte parte de este libro, si lo puedes leer, léelo, es un libro hermoso. Sé que hay muchos más autores que han escrito sobre este tema, pero este fue el que me llegó a mí, este fue el que la divinidad me mandó a mí, porque después de la muerte de mi papá, lo que empecé a sentir fue una enorme curiosidad por entender qué era lo que pasaba, qué es lo que pasa después de la vida, qué, qué hay más allá, porque me rehúso a creer que ahí termina todo, ¿sí? Y muchas corrientes religiosas y filosóficas nos hablan de esto. Entonces, por eso empecé a investigar, a ver documentales, a ver videos. En esa semana que me tomé de receso estuve mucho como indagando sobre eso, porque empezó a haber una necesidad en mi alma de entender qué era lo que pasaba después. Y llegó este libro, y este libro me ha dado mucha claridad. Dice Elsa en el libro lo siguiente: para morirse para morirse no hay que estar enfermo, sino estar vivo y ser llamado de regreso por el alma al mundo espiritual. Ante esta llamada, el espíritu de la persona acata y acepta, y los hilos del destino se mueven en diversas formas para preparar el regreso. Una enfermedad, un accidente, un error. Debemos aceptar las leyes de la vida. Aquí estamos de paso, en una escuela a la que cada uno viene con un tiempo de vida determinado y lecciones diferentes. Aceptar estas leyes no implica que no sintamos tristeza. El duelo duele, y mucho. Es suficiente el dolor en sí mismo y no es necesario que le añadamos preguntas incontestables que aumentan la carga y la duración del sufrimiento. Bueno, pues esto es parte de este libro hermoso que me ha permitido tener mucha luz y conciencia en este proceso de duelo.
Y una de las cosas que más me impactó en el proceso de mi papá fue, fue de un momento a otro, fue de repente, fue a través de un accidente de tránsito. Habíamos estado con él la noche anterior, el día anterior, celebrando el Día del Padre, y al siguiente día sucede el accidente, y desde ahí fueron 17 días de un proceso en donde lo estuvimos acompañando, en donde él estuvo entre la vida y la muerte durante esos 17 días, pero también su alma estaba trabajando ahí, su alma estaba haciendo un proceso, porque ya había recibido el llamado y estaba haciendo un proceso de resolver lo que necesitaba resolver antes de irse. Y sé que mi padre se fue en paz porque vi su rostro el último día cuando estuvimos en la clínica, y eso me ha permitido también sentir paz y tranquilidad en mi corazón y hacer un duelo mucho más tranquilo, porque el duelo lo podemos hacer de una forma en donde sea un sufrimiento que perpetuemos en el tiempo, o donde podemos vivirlo, sentir el dolor, conectarnos con la tristeza, darnos el permiso de llorar. Algunas personas de mi familia no lloraron y no han llorado, y es parte del proceso. Hay personas que lo viven inmediatamente, hay personas que no lo viven inmediatamente, y después de unos meses es cuando empiezan a sentir realmente el dolor, ¿sí? O se conectan con el dolor, porque ahorita te voy a contar un poco de las fases del duelo. Hay una fase de negación, entonces esa fase de negación nos lleva a posponer el duelo, ¿sí? A no conectarnos con las emociones que están ahí implícitas. La semana de receso que yo me tomé fue la semana en donde pude liberar emocionalmente el dolor, ¿sí? Sentirlo, llorarlo, estar en mi casa, orando, meditando y sintiendo la tristeza, ¿sí? Pero cuando entendemos que finalmente estamos de paso en este mundo, es una escuela, es un aprendizaje lo que estamos haciendo acá, y que nuestra alma recibe un llamado para volver nuevamente a casa, al hogar de donde venimos, que es nuestro origen espiritual. Eso nos empieza a dar una visión y un contexto de la muerte totalmente diferente. Y entendemos que la muerte no es el fin, es el inicio de un nuevo camino. Y eso es lo que a mí me ha permitido tener tranquilidad y paz, y hacer un duelo mucho más tranquilo, que es lo que he venido viviendo en estos días. No te voy a decir que estoy aún al 100%, no te voy a decir que estoy totalmente conectada con la alegría. Todavía sigo sintiendo dolor, todavía hay tristeza, todavía hay nostalgia, y sé que si tú estás viviendo en estos momentos un periodo de duelo y ya han pasado 1, 2, 3, un año quizás, esto puede seguir pasando, y pueden haber días muy tranquilos en donde puedes estar conectado con la vida y puedes seguir caminando por tu vida, y pueden haber días en donde hay profunda tristeza, profundo dolor, y ahí hay que sentir eso. No hay que evadirlo, hay que estar ahí conectado con esas emociones que llegan, porque pues finalmente es una pérdida, y para eso está la tristeza. Yo les había comentado en algún Servos Guía anterior sobre las emociones naturales, y esa es una de las emociones más hermosas que tenemos, la tristeza, porque cuando nos damos el permiso de llorar, de sentir el dolor y de llorarlo, es cuando más rápido podemos hacer este proceso y podemos volvernos a conectar con la alegría, con el placer, con el entusiasmo, y podemos seguir adelante. El duelo tiene unas etapas, entonces voy a contarte de eso, porque como te decía, el año pasado yo hice un curso sobre el duelo, basado en unos procesos de duelo que yo ya había hecho, pero realmente este duelo ante la muerte es diferente en algunos matices. Entonces, hoy que estaba preparando el Servos Guía, me di cuenta de que ese curso yo lo había hecho para prepararme para este momento. Y es increíble cómo el universo se empieza a alinear y te empieza a traer las cosas que necesitas recibir con anticipación para prepararte para ciertos acontecimientos. Y creo que todo el camino de conciencia que he venido haciendo a lo largo de estos años me han ayudado mucho a asumir la pérdida de mi padre de una forma que me permita seguir adelante, porque él era tan importante, y en general los padres, los hombres, papás, son figuras demasiado importantes en la vida de las mujeres.
Y las madres, las mujeres, las mamás, son demasiado importantes en la vida de los hombres, ¿vale? Entonces, son nuestro primer amor. Es el primer amor que tenemos en la vida. Es nuestra primera relación de amor que tenemos. Entonces, por eso, a pesar de que estés distanciado de tu papá o de tu mamá, si eres hombre o si eres mujer, a pesar de que estés distanciado, que estés en otro lugar o que tengas diferencias con ellos, en tu corazón ahí siempre está ese amor primero intacto, intacto. Y cuando sientes la pérdida y sabes que ya no va a estar, ese amor primero vuelve a aflorar de una forma que yo no te lo puedo explicar. Es ese amor primero de sentir la pureza de ese primer amor, otra vez vuelve a aflorar ahí de una forma impresionante. Entonces, vivir estas etapas del duelo es muy importante para que no nos quedemos ahí estancados, porque los expertos en temas del duelo, yo no soy experta, pero creo que ya estoy haciendo maestría en esto después de todo lo que ha sucedido. Los expertos hablan de que el proceso de duelo se puede estar haciendo entre 28 días y 2 años. Ese es como el tiempo aproximado. Depende de cada persona, depende de la interpretación que cada persona haga de las cosas y depende también del grado de conciencia y también del grado de espiritualidad de cada persona, porque la espiritualidad entra a formar un papel importantísimo, valiosísimo en el proceso de duelo. Si tú estás de la mano de tu fe, de tu espiritualidad, sea la corriente que sea la creencia que tengas, eso te fortalece de tal forma que te permite llevar el proceso de una forma diferente a si no tienes un centro de fe o si no crees en nada, porque es una cosa con Dios y otra cosa sin Dios, vivir un proceso de estos. Voy a ir leyéndolos acá porque empecé y ni he leído los comentarios, perdón. Bueno, voy a ir leyéndolos acá. Marta Castillo está conectada. Hola Martica, bienvenida. El Padre Celestial continúe bendiciendo tu vida. Un fuerte abrazo. Gracias Martica y gracias por haberme acompañado igualmente en este proceso. Carito nos dice, yo estoy en las mismas circunstancias que tú. Despedí a mi padre al igual que tú este año. Hermosa, te abrazo con todo el amor y te acompaño porque estoy viviendo el mismo proceso contigo. Adriana Molano, hola Adri, ¿cómo estás? Nos dice un abrazo fuerte, Lina, honra la memoria de tu padre siendo feliz cada día de tu vida, él será la luz en tu camino. Así es, y así lo he sentido y siento su compañía, su presencia y el libro de Mundos Invisibles también me ha permitido entender cómo desde ese mundo espiritual hacia el cual trascendemos, cuando termina nuestro camino, cuando termina nuestro propósito en esta vida y nuestro cuerpo físico muere, pero nuestra alma y nuestro espíritu trascienden, cuando estamos ya en esa otra dimensión, en ese otro plano, seguimos teniendo comunicación con el mundo terrenal y seguimos entablando comunicación con nuestros seres queridos porque los lazos de amor que tenemos son indestructibles, ni la muerte los puede destruir. Nuestros lazos de amor siguen conectados y esos lazos de amor hacen que nuestros seres queridos desde ese plano espiritual, desde esa otra dimensión, sigan acompañándonos, sigan siendo luz, sigan siendo guía y sintamos su presencia. Ya no podemos tenerlos físicamente, ya no podemos abrazarlos, tocarlos, escuchar su voz, pero podemos percibirlos y sentirlos de otra manera y se van a comunicar con nosotros a través de otras formas, en donde vamos a tener esa certeza de que estamos y seguimos acompañados y seguimos conectados por la fuerza más poderosa del universo que es el amor y que eso sigue ahí y esos lazos no se destruyen. Divina Mari, gracias hermosa. Sí, estoy ya mucho más tranquila, no al 100% todavía, como les digo, pero ya estoy con la fortaleza que me ha dado Dios para continuar y seguir adelante. Carito Romero, bienvenida. Andrés Felipe, bienvenido. Y mi Mau hermoso, gracias, te quiero y gracias por estar ahí pendiente de mí en este proceso. Bueno, vamos a hablar entonces de las etapas del duelo.
eh, para que los que estamos pasando por esto y los que no han pasado sepan qué es lo que sucede, ¿vale? Y cuáles son como esas etapas que se van dando en el proceso. Entonces, como les decía, los expertos del duelo hablan que este es un proceso que se vive de 28 días a 2 años aproximadamente. Y es un proceso de adaptación emocional, porque es un proceso que sigue a cualquier pérdida que tengamos en la vida. Una pérdida de un empleo, una pérdida de un ser querido, como en este caso, una pérdida de una relación. Cualquier pérdida implica un duelo. Las pérdidas pueden ser por la muerte, o por la pérdida de una relación de pareja, o por la pérdida de una amistad, o la pérdida de un trabajo, o no lograr una meta o un objetivo que consideremos importante, o cambiar de ciudad o de vivencia. También se pueden dar procesos de duelo cuando se presenta un proceso de enfermedad porque estamos perdiendo la salud, y eso es un dolor y una tristeza importante, o por el daño de alguna de las partes de nuestro cuerpo, cuando, no sé, sufrimos de una mutilación o sufrimos de la pérdida de alguna de las partes de nuestro cuerpo. Y pueden haber otros tipos de circunstancias que generen este proceso de duelo. Es un estado definitivamente que nos permite conectarnos con la tristeza, reconocer las pérdidas de nuestra vida, y de tal forma que es el proceso que nos permite dejar ir eso que perdimos, y así podamos conectarnos nuevamente con la alegría para estar abiertos a recibir lo nuevo que llega. Y detrás de cada pérdida siempre va a llegar algo nuevo a nuestra vida. Esa esperanza es en la que yo estoy conectada en estos momentos, comprendiendo que mi padre está muy bien, que él está tranquilo, en paz, que trascendió en paz, y que lo que viene para mí, para mi familia, es algo de mucha bendición. Y así te lo digo a ti. Si estás viviendo en estos momentos un proceso de duelo, esa pérdida va a abrir para ti nuevos caminos, nuevas puertas, nuevas bendiciones. Se van a reorganizar muchas cosas en tu sistema familiar, en tu vida, a través de la partida de esa persona, o de ese ser querido, o de esa pérdida que has tenido. La tristeza y la alegría son dos emociones naturales de nuestro ser real, y su propósito es la renovación. Por eso, cuando estamos conectados con estas emociones, lo que va a generar son cambios, progreso, aprendizaje, evolución y creación en nuestra vida. Nos resistimos muchas veces al duelo porque obviamente tenemos miedo a avanzar, no queremos soltar, nos cuesta aceptar también, y más cuando es la pérdida, cuando hay muerte, nos cuesta mucho aceptar, y eso es una de las etapas del duelo. ¿Cuáles son las fases del duelo? Son 5 fases básicamente. Y hoy te voy a anunciar las 5 fases, no voy a entrar a profundidad en ellas, pero simplemente para que comprendas cuál es el proceso por el cual pasamos cuando estamos viviendo momentos de duelo. Hay una fase de negación, y en esa fase de negación es incredulidad. Hay muchos cuestionamientos ante la situación de pérdida que se nos presenta. Surgen preguntas como, ¿esto es verdad? ¿Y por qué pasó? Y no ha pasado, no ha pasado. O yo qué hice mal, ¿cierto? Entonces llega la culpa. También hay emociones ahí que aparecen como la culpa. Y finalmente, esa fase de negación lo que nos lleva es a no aceptar, porque es tan grande la pérdida que nos cuesta demasiado aceptarla. Nos cuesta demasiado aceptarla. Voy a ir leyéndolos acá. Ok. Bueno, gracias a todos, y gracias aquí a Claudia Liliana Mejía, que está conectada con nosotros en Instagram. Estamos hablando hoy sobre el duelo y sobre la importancia de hacer nuestros duelos y las fases que tiene el duelo, ¿vale? Bueno, la segunda fase es la fase de la ira, y es una fase en donde buscamos culpables. Entonces hay irritabilidad, hay enojo con la vida, incluso podemos llegar a estar enojados con Dios, con el mundo, peleamos con todos y peleamos incluso con nosotros mismos, y es donde aflora el sentimiento de culpa o de resentimiento. A nosotros nos pasó una circunstancia al siguiente día de haber enterrado a mi papá,
y es que un primo de él, un familiar de él nos invitó a almorzar. Él tiene una casa a las afueras de Bogotá y nos invitó a almorzar y nos fuimos y íbamos con el novio de mi hermana y cuando salimos del almuerzo él venía manejando y él venía por su vía y otra persona se pasó un pare en una intersección y casi nos volca, o sea, casi nos mata. Y creo que ahí fue donde explotó toda esa ira que sentíamos ante todo lo que había pasado, ante el accidente, ante la muerte, ante todo lo que había sucedido. Y no se imaginan la reacción de ira que tuvimos todos. O sea, salimos de ese carro y casi no le abalanzamos sobre el conductor del otro carro a decirle, pero mira, casi nos mata y mi papá se murió en un accidente de tránsito. Y, o sea, fue una cosa como de, ¡ah! Salió toda la ira en su esplendor. Y fue ese momento en el que empezamos a sentir toda la rabia, toda la impotencia, todo lo que sentíamos frente al accidente y frente a lo que había sucedido. Entonces, hace parte del proceso de duelo sentir esa rabia y empezar a buscar culpables y empezar a decir, es que fue porque los médicos no lo atendieron bien, es que fue porque tal persona hizo esto, es que... Y empezamos a buscar esos culpables y a meternos en esa sensación de resentimiento, de rabia, y hay que castigar al que hizo esto, y hay que castigar a los que hicieron esto, ¿vale? Luego viene una etapa que es, los expertos en el duelo hablan de una fase de negociación, y lo que sucede en esta fase es que aparece como el aplazamiento, es una especie como de procrastinación, por decir así. Lo que hacemos es que posponemos hacer el duelo a la espera de una mejor decisión. Y en esta fase, pues lo clave realmente que hablan los expertos es tomar acción y no evadir, porque es la fase en donde muchas personas dicen, el tiempo lo cura todo. Pero realmente el tiempo no va a curar las heridas ni la tristeza. Lo único que el tiempo nos permite es tener una perspectiva diferente de la situación y, y poder ver las cosas desde un punto de vista diferente, tener mayor objetividad, pero las emociones no se pueden aplazar. Y por eso hay personas que se inhiben a sentir las emociones ante una situación como estas, tan traumática, tan difícil como la pérdida de un ser querido, se inhiben de sentir. Porque tienen miedo, porque no tienen el permiso de expresar, pero las emociones es importantísimo sentirlas, dejarlas fluir, expresarlas para poder soltar, porque si no siguen ahí reprimidas y eso es lo que no nos permite avanzar. Lo más importante de todo esto es que entendamos que el duelo es muy importante para poder seguir adelante, porque el que se fue ya cumplió su propósito y está en otro plano y siguió su camino desde lo espiritual. Pero los que nos quedamos aquí todavía estamos en un camino y debemos seguir avanzando. Y hoy te lo digo a ti también. No sé cuánto lleves en tu proceso de duelo, pero es importante. Si no lo has sentido, si no lo has expresado, vívelo, siéntelo, conéctate con esas emociones, exprésalas para que puedas seguir avanzando, para que puedas seguir adelante. Bueno, muy bien. Gladys Díaz, hermosa, no hay palabras que puedan reconfortarte en este momento, sin embargo el cariño de tus seguidores te ayudará a que el dolor sea más llevadero. Te mando un abrazo de luz. Gracias, hermosa, y lo recibo con mucho amor y como lo dije al principio y vuelvo a decirlo en estos momentos, gracias, gracias, gracias a todos por sus mensajes, a todos los que me escribieron, a los que me llamaron, a los que me pudieron acompañar presencialmente aquí en Bogotá. Gracias, de verdad que he sentido la compañía, el amor y el apoyo de todos los que han estado ahí y ese es el amor y la compañía de Dios que nos abraza a través de todos los seres humanos que llegan a expresarnos su solidaridad en estos momentos. Alde, hola mi Alde, eres una persona muy fuerte. Créeme que no, créeme que han sido muchos momentos de quiebre, muchos. Eh, y mi humanidad ha estado ahí, mi humanidad ha estado y mis emociones han estado a flor de piel. Es solamente que hoy siento una fuerza que trasciende mucho más allá de lo humano y es una fuerza desde el espíritu. Y esa fuerza desde el espíritu es la que me permite estar hoy aquí hablando de esto.
sin ponerme a llorar, porque créanme que he tenido muchos momentos en que ha sido así, en que he podido seguir con mis consultas y he podido seguir acompañando a mis pacientes y a las personas que están en proceso conmigo en mucha paz, porque es esa fuerza espiritual que surge y te hace mucho más fuerte, mucho más valiente frente a estas pruebas tan grandes que nos trae la vida. Entonces, gracias, mi Ángela Maya, bienvenida hermosa y gracias por estar aquí conectada. Bueno, entonces estábamos hablando de las fases del duelo y hablamos de la tercera fase, que es la fase de la negociación. Luego viene la fase de la depresión. Y esta es la fase quizás más importante y es la fase en donde nos permitimos ubicarnos en el presente y reconocer finalmente la pérdida. Es la fase que nos permite reconocer el vacío que se siente y por lo tanto nos permite fluir y sentir la tristeza. En esta fase nos podemos entender que el cambio es evidente, que la pérdida es evidente, fluyen las emociones de angustia, de soledad, sentimos el verdadero dolor y definitivamente nos damos cuenta que ya no podemos negar ni eludir, que es una realidad. Y eso nos pasó el fin de semana anterior y creo que fue como una conexión energética en mi familia porque el domingo anterior todos empezamos a sentir eso y todos en diferentes espacios empezamos a vivir esta fase de depresión en donde lloramos, sentimos, expresamos, hasta mi sobrinito de 10 años que no había podido llorar lo pudo hacer y yo creo que fue muy sanador y muy enriquecedor haberlo podido hacer. Cada uno en su casa, cada uno en su espacio, pero fue el momento de la depresión. O sea, fue 8 días después cuando como que aterrizamos y nos dimos cuenta de, wow, se murió, se fue, ya no está, es verdad. Y estamos ahorita en una fase que es la fase de la aceptación. Y esa fase de aceptación es donde, bueno, finalmente aceptamos todo lo que ha sucedido, aceptamos la pérdida, aceptamos que, que esta fue la decisión del alma de mi papá y, y dejamos de recordar con dolor. Todavía estamos en ese proceso, ¿no? De aceptación y de recordar sin que haya dolor. Todavía hay cosas en las que recordamos si hay dolor. Entonces, estamos todavía en esa fase. Yo creo que estamos entre la fase 4 y la fase 5. Pero la fase 5 es la fase, digamos, final del proceso de duelo y es cuando finalmente aceptamos la pérdida, cuando dejamos de recordar con dolor, cuando empezamos a recordar con amor, cuando asumimos que hay una nueva realidad y debemos aprender a vivir con ella. Nos conectamos con la esperanza, la fe y la confianza y tenemos esa certeza que nos da nuestro espíritu y nuestra alma de que lo que vendrá para nosotros es bueno, que lo que viene para nosotros es de bendición. Entonces, estamos entre la fase 4 y la fase 5. No sé en qué fase estarás tú, si me estás escuchando en estos momentos, si tú estás pasando por una etapa de duelo. Ahorita nos decía Carito Agudelo que ella también está pasando por ese duelo de la pérdida de su padre. Estas etapas no son secuenciales, estas etapas pueden darse de forma diferente. Entonces, revisa en qué etapa estás y simplemente continúa con tu proceso, porque cada duelo se vive de forma distinta, dado dos cosas. Uno, tu nivel de conciencia. Dos, tu nivel de autoestima. Y hay otras dos cosas adicionales que son importantes y es tu formación espiritual y tu biología, porque todo ese conjunto de estos cuatro aspectos permiten que podamos hacer una interpretación de la situación que nos ayude a hacer un proceso o más difícil o más llevadero, dependiendo de cada persona. Entonces, bueno, eso era lo que hoy te quería compartir. Gracias por conectarte, gracias por estar nuevamente aquí en este espacio. Estoy muy contenta de verdad de volver a conectarme, de conectarme con todos ustedes. Este es el espacio en el que puedo compartir con toda nuestra comunidad de Ser Voz semanalmente en vivo y en directo. Van a venir cosas nuevas porque esto es de renovación y definitivamente las cosas en la vida no pasan
por algo, sino para algo. Y hay muchas cosas que se están renovando en mí y eso va a generar obviamente una renovación también en todo lo que hago en el día a día y en todo lo que hago en mis proyectos y en todo lo que hago a través de Ser Voz. Entonces, mil gracias a todos por haber estado el día de hoy. Voy a ver sus últimos comentarios acá. No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema que hemos hablado el día de hoy, que es el duelo. A ver si puedo ver aquí los comentarios en Facebook, en Instagram. Hola, mi querida Angie, que estás aquí conectada en Instagram. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Ángela Maya nos dice muchos abrazos para ti y tu familia. Gracias, hermosa. Los recibo y abrazos también para ti. Dianita Valencia se acaba de unir. Hermosa, pues ya estamos terminando. Bueno, muchas gracias a todos. Si conoces a alguien que esté pasando por una etapa de duelo, por favor, compártele este video. Copia el link y se lo compartes o lo compartes en tu muro para que lo pueda ver. Y espero que mi experiencia y mis palabras del día de hoy puedan ser también de consuelo para todos los que están viviendo esto y también de conciencia para todos los que aún no han vivido un proceso de pérdida de un ser querido, de entender y de comprender que esto hace parte de la vida, que esto no es ni un castigo ni nada de eso, no, esto es parte de la vida, es parte de los procesos de la vida y como lo decía Elsa Lucía en su libro, debemos aceptar las leyes de la vida. Y eso es parte de lo que vivimos ante la pérdida de un ser querido y cuando hacemos estos procesos de duelo. Entender y aceptar las leyes de la vida. Entonces, mil gracias a todos, les mando un abrazo gigante, muchas bendiciones y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde aquí en Ser Voz Guía. Un abrazo.